¿Qué es el Big Data? ¿Para qué sirve? ¿En qué sectores? ¿Dónde se utiliza? ¿Tiene salidas laborales? ¿Tiene futuro? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder en el vídeo de hoy. Muy buenas, soy Javier y vamos a empezar una nueva serie. Yo creo que es muy interesante, creo que va a tener éxito, que creo que os va a gustar, porque vamos a empezar a hablar de varias disciplinas relacionadas con la ciencia, con la tecnología, que tienen salidas laborales que van a ser las más demandadas de este mercado laboral, de este ecosistema de innovación en torno a la ciencia y a la tecnología, en este mercado del siglo XXI. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de un montón de cosas más en esta nueva serie de vídeos y empezamos hoy con el Big Data. Y es que me parece uno de los sectores más importantes en la economía de hoy, en el sistema de innovación, y gracias a la ciencia, especialmente a las matemáticas, a la informática, pues un sector que se ha ido desarrollando y que yo creo que hay que poner aquí orden para que la gente que está, pues eso, en bachillerato, en la universidad o que esté trabajando lo que sea, quiera empezar a ver qué es esto, pues con este vídeo podamos hacer una pequeña introducción y responder a esas preguntas, ¿no? Sobre todo cómo nos aprendemos, ¿no? Cómo nos formamos en algo que es a priori tan nuevo y en que no hay tantos cursos, másteres o grados. Cursos sí hay, pero que a lo mejor no tienen, digamos, tanta estructura dentro de la universidad. Así que no me enrollo más, seguidme en TikTok, en @prueba con Javier, suscribíos al canal para seguir aprendiendo de esto y para estar al tanto de las nuevas tecnologías y disciplinas que vamos a ver en esta misma lista de reproducción. Empleos STEM, empleos del futuro. Bueno, vamos a ver varias noticias de esto, que el Big Data, el tratamiento masivo de datos para poder aprender primero qué es y luego ya cómo nos formamos en ello o qué necesitamos o dónde lo vamos a aplicar, ¿no? Bueno, como ya sabéis, el Big Data pues es el tratamiento masivo de datos, es decir, tenemos una gran cantidad de datos. Ya sabéis que ahora mismo tenemos, digamos, muchas interacciones pues a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de los medios digitales, y todo eso genera una gran cantidad de datos, pero no solo eso, sino datos que puedan recoger cámaras, datos de las transacciones entre pues eso, económicas, de datos entre interacciones humanas, interacciones entre máquinas, bueno, un montón de cosas que generan datos, y que todo ello pues dé lugar pues a tratamiento de datos que acabe dando lugar pues a ese Big Data, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Cuando tú navegas por internet estás generando unos datos determinados, la enorme cantidad de datos que generan los millones de internautas, sí, principalmente a través de internet y las redes sociales, pero no solo eso, ¿no? Hay mucho más datos, yo qué sé, biométricos, algunos de los que ya hemos dicho, que se pueden tratar, que pueden generar valor para empresas, para instituciones, para incluso servicios públicos. O sea que esto, digamos que tiene mucha miga. Vamos a ver qué disciplinas, ¿no?, hay dentro del Big Data. Bueno, sirve para muchísimos sectores, como la educación, donde podemos analizar datos educativos, datos de fracaso escolar, datos para ayuntamiento, que podemos analizar pues, los datos de una localidad a nivel de servicios públicos, de transporte, de medio ambiente, a nivel de empresa, de la industria agroalimentaria, a nivel de ciencia, muy importante las grandes cantidades de información y de datos en la ciencia, en la tecnología, puesto que ya sabéis que la base del método científico es compartir información, es generar información y es someterse, ¿no?, a ese método científico en el que cualquiera puede revisar la información generada, ¿no? Entonces, los datos abiertos y las grandes cantidades de datos pues son, digamos, importantes tanto en lo que es la ciencia pura y dura o como en lo que son aplicaciones dentro de la tecnología, ¿no? Donde ya sabéis también que se comparte muchísima información, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, el ejemplo de los informáticos, que tienen sobre todo muchos programas de código publicados para que entre unos y otros pues puedan contribuir al desarrollo de los programas y sobre todo los software libres y de código abierto. El Big Data puede servir para predecir dónde tendrá más éxito un restaurante, para la gestión de tiendas online como Amazon, para dar información en tiempo real
de tráfico, de tránsito dentro de las ciudades, bueno, para un montón de cosas, un montón de aplicaciones. Y uno de los campos con los que se entiende muy bien es con la inteligencia artificial, que necesita muchos datos para luego generar esas predicciones o generar esa información que la inteligencia artificial es capaz de generar sin la presencia humana. Por cierto, pedidnos por aquí, ¿no? Si queréis otro vídeo de inteligencia artificial, que yo creo que sería también un campo muy, muy interesante. Una de las grandes preguntas es si esto tiene salidas laborales. La verdad es que sí, es un sector muy transversal. Ya os digo que la gente se puede especializar tanto en Big Data, ¿no? En áreas relacionadas con los datos, ¿no? Ahora vamos a ver también las distintas disciplinas, ¿no? O puestos profesionales, mejor dicho, que hay dentro del Big Data, pero también es algo casi que inherente, ¿no? A otras profesiones, ¿no? El análisis de los datos y de la información, ¿no? Ahí lo vemos aquí, bueno, una afirmación un poco, digamos, demasiado directa, pero tiene parte de razón, ¿no? Muchos de los gurús laborales apuntan, perdón, hacia la formación en Big Data como una de las mejores decisiones que la juventud pueda tomar. Bueno, independientemente de la opinión del que ha escrito este artículo, pues la verdad es que sí, ¿no? Es un campo que tiene grandes salidas laborales, que cada vez se utiliza más, cada vez hay más datos, cada vez lo piden más las empresas, es seguramente la tecnología que más se adoptan en las empresas que se transforman, que se adaptan, ya sabéis, a los nuevos tiempos, así que los campos relacionados con el Big Data, como el análisis de datos, la ciencia y los científicos de datos o los ingenieros de datos, pues pueden ser, digamos, puestos profesionales muy atractivos, sobre todo para la gente que está ahora en la universidad, que está a punto de empezar sus estudios o que está ya acabando, que está ahí, digamos, en su proceso formativo, incluso la gente que ya está trabajando para reciclarse, pues uno de los campos más interesantes para todas esas personas. ¿Vale? Además, no es algo puramente científico que solo pueden participar, pues eso, matemáticos, estadísticos, ¿no? Gente así que tenga muchos conocimientos de modelos matemáticos y datos, sino que al revés, todo lo contrario, ¿no? Los economistas, por ejemplo, la gente de negocios, o sea, de empresariales, pues también tiene bastante cabida en lo que es el Big Data y todas sus aplicaciones, ¿no? Bueno, ¿qué se necesita, no, para formarse? La verdad es que la gran pregunta, ¿no? Además son campos muy dinámicos y entonces no tienen una estructura en la que te tengas que formar, digamos, no hay un itinerario formativo muy claro y tienes que hacer este paso, luego este, luego este, luego este, y entonces ya habrás sido un experto en Big Data, ¿no? Esto requiere un poco más de ser capaz de formarse solo, ¿no? Es decir, ser autodidacta, ¿no? También estar pendiente de las tendencias, de lo que ocurre. Estas cosas, ya sabéis que aquí los lenguajes de programación nos cambian cada 15 días o los ficheros, ¿no? Esto los informáticos lo sabrán mejor que yo. Y la verdad es que sí, ¿no? Es una de las cosas que tiene que tener en cuenta la gente que se quiera dedicar a esto, ¿no? Que es algo bastante, bastante dinámico, claro, depende de hasta qué punto de especialización quieras llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente que quiera ir más al grano, más especializarse bien, bien, pues lo tiene que tener muy en cuenta. Quien quiera, digamos, saber un poco por encima cómo se funciona dentro del Big Data, pues a lo mejor le vale, ¿no? Con saber un poco, pues, estos conocimientos generales en vídeos como este. ¿Qué hay que saber? Pues sobre todo matemáticas y estadística, ¿no? Digamos, sobre todo tener esa mente analítica, ser capaz de trabajar con números, dependiendo del campo o el área al que te quieras dedicar, pues tendrás que aprender más o menos, ¿no? Pero bueno, son las áreas que están involucradas en el Big Data, ¿no? También, por supuesto, la programación, los métodos numéricos, la informática, pues es otra de las patas importantes, las bases de datos, todo eso. Y luego lo que es el entender el sector en el que se aplican los datos, ¿no? Que es lo que se llama Business Intelligence. Una de las claves del Big Data es que se emplean cantidades de datos muy grandes, ¿no? Es decir, que los sistemas informáticos tradicionales pues no son capaces de tratar con ellos. También es verdad bueno, ahí está un poco también el límite entre Big Data y otras cosas, ¿no? Como puede ser un análisis simple de datos, pero bueno, en definitiva, lo que es más técnico, por así decirlo, es cuando tenemos pues una capacidad de almacenamiento de datos y de tratamiento de los mismos
bastante grande, ¿no? Es lo que hemos dicho, ¿no? Que ahora mismo tenemos un uso masivo de la tecnología, de Internet, etcétera, y los censos poblacionales, el conocimiento, la investigación, en definitiva, una gran cantidad de factores que hacen que cada vez que tengamos más datos, eso hace que tengamos esa necesidad de almacenamiento mayor, pero no solo almacenamiento de datos, sino todas esas fases, esa parte que tiene el Big Data, como puede ser la limpieza, el tratamiento, la extracción, la minería, la comunicación, la visualización de los datos. Bueno, en definitiva, como veis, el Big Data es un campo bastante amplio, ¿no? Ahí tenéis más sectores, ¿no? Donde se puede aplicar esto: banca, seguros, centro de investigación, medicina, ¿no? Medicina es un caso muy interesante, ¿no? Donde la estructuración de los datos pues hace que cada vez los servicios médicos sean mejores, la predicción incluso de enfermedades, muy importante la tecnología aplicada a la medicina con impacto social. Y como veis ahí lo tenéis, ¿no? Pues una de las profesiones más prometedoras para el siglo XXI, según la revista de Harvard, ¿no? Y ahora aquí llega la gran pregunta, lo que me estaréis preguntando todos: pero Javier, ¿qué hago para ser un experto en Big Data? ¿Cómo formarme o cómo empezar a aprender? Que yo quiero trabajar de esto, yo quiero trabajar y que me contraten la gente, las empresas. ¿Y qué hago, no? Si quiero ser alguien bueno, ¿y qué tengo que hacer, no? ¿Cómo aprender a esto? Bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Depende un poco más si te quieres enfocar a la parte más informática, la parte más matemática o la parte más de negocio, ¿no? Pero bueno, este artículo está muy bien porque aquí os lo digo. ¿Cómo convertirse en un experto en Big Data? Bueno, los científicos de datos suelen ser los que están más especializados en la parte más matemática, la parte más estadística. Luego hay gente que se especializa mucho en lo que es Big Data con inteligencia artificial, ¿no? Que además junta, ¿no? Como los dos grandes sectores ahora mismo de las nuevas tecnologías de la revolución industrial en la que estamos ahora mismo. El Machine Learning, que es un área de la inteligencia artificial. La analítica de datos, ¿no? La simple analítica de datos, el tratar con la información, que es algo que a lo mejor no requiere tanta información, tanto conocimiento técnico, es algo que a lo mejor puede hacer cualquiera, alguien que no venga de un grado de informática o de matemáticas o de estadística. Y bueno, también es muy interesante, ¿no? El ser analista de datos, que a lo mejor alguien que, digamos, pues eso, no tenga tanta capacidad de especializarse y que sepa o que sea capaz de trabajar con a lo mejor empresas pequeñas o en análisis, en informes, visualizaciones de datos, pues sería también otro de los sectores o de las áreas del Big Data más interesantes, ¿no? El análisis de datos, que además eso es más que transversal, ¿no? Dentro del Big Data, pues el análisis de datos sería como, por así decirlo, el tratamiento de información más pequeña, pues es algo todavía más inherente a cualquier otro sector profesional. Vale, me gustaba esto, ¿no? De las habilidades necesarias del Big Data, ¿no? Ya os digo que depende, pero bueno, vamos a ver sobre todo a esa gente que quiera más especializarse en lo que es ciencia de datos, ingeniería de datos, etcétera, ¿no? Perfil matemático y analista. Bueno, un analista de datos pues también tiene que tener esa habilidad. Conocimientos informáticos, matemáticos y estadísticos, ¿no? Sobre todo de bases de datos como SQL, etcétera, ¿no? Habilidades de programación. Aquí ya depende de lo que requiera la empresa, pero bueno, en general, algo hay que saber de programación, por lo menos empezar a aprender a programar y luego ya la empresa te pedirá a lo mejor otro lenguaje, pero hay que empezar. R o Python está muy bien para empezar, pero bueno, también puede ser, pues eso, otros lenguajes de programación o de programación científica también, tipo MATLAB, ese tipo de programa. Bueno, saber hacer informes, especialmente la gente más de inteligencia de negocio. Conocer los sistemas de almacenamiento de datos, Machine Learning, si te quieres especializar un poco más en la parte de inteligencia artificial. Ya os digo, no es que haya que especializarse en todos esos puntos, pero digamos, quien quiera ser un experto Big Data en todas las áreas del Big Data, pues sí, ¿no? Pero bueno, como veis, muchas matemáticas, mucha programación y luego mucho también, pues ese conocimiento del sector, ¿no? Hay quien aplica el Big Data al deporte, ¿no? El Big Data se aplica ahora muchísimo, por ejemplo, en el fútbol o se puede aplicar a la medicina, ¿no? Entonces, claro, aquí el médico que tenga conocimientos en Big Data, pues es el que, digamos, el que sería experto
en trasladar toda esa información que a lo mejor genera el matemático para luego pues generar pues planes de un hospital o estrategias o acciones o ser el que tiene que tomar decisiones médicas de cualquier índole, ¿no? Esto hemos puesto el ejemplo del fútbol o de la medicina, pero vamos, que puede ser casi que cualquier sector, ¿no? El profesional de un sector que sepa qué información te están dando los matemáticos o los informáticos, pues el que va a ser capaz de generar valor para su empresa y hacer un trabajo bueno, ¿no? Herramientas de software y manipulación de datos, ¿no? Bueno, ya lo que os he dicho, ¿no? Que luego el Big Data pues tiene muchas partes, ¿no? Muy importante también esa parte de saber comunicar, ¿no? Es decir, luego esos datos hay que generar ya sea infografías, reportes, presentaciones o comunicaciones orales, pero es decir, esos datos luego hay que trasladar para que tengan valor, ¿no? Aunque la mayor parte de la gente que se dedica a los datos se queja, ¿no? O tiene esa pequeña broma de que se dedica muchísimo a lo que es la limpieza, a lo que es ordenar datos, ¿no? Lo que es no generar valor todavía, ¿no? Pero en verdad, luego lo que sí genera ese valor, lo que da conocimiento a una institución, a una empresa, a una organización, pues es el qué hacemos con los datos, ¿no? Entonces, saber comunicarlo, pues es, por supuesto, muy importante y tener visión de negocio. Vale, una pregunta también muy importante, ¿no? ¿Cómo me formo, no? O a través de qué, a través de un grado, de un máster, de un curso. Bueno, aquí vamos a quitar esta noticia, ¿no? Que encima es de una universidad privada. eh, y depende, ¿no? Ya os he dicho que esto es muy dinámico, entonces muchas veces las universidades aquí tienen el problema de que, claro, las universidades pues tienen los programas formativos de año en año, los tienen que aprobar, tienen que pasar ciertos requisitos para que aprueben los planes formativos. Entonces, a veces las universidades públicas, pues para estos temas más tecnológicos, pues pueden no ser la mejor opción. Ojo, porque ahora ya sí hay grados de ciencia de datos, de ciencia de datos con informática, o sea, es decir, hay opciones muy interesantes, ¿no? Dentro de las universidades públicas, pero siempre va a haber que combinarlos con o bien estar al día del sector, o bien mucho trabajo para empresas, o bien otro tipo de formación, digamos, pues autodidacta, ¿no? En definitiva, hay que combinar un poco lo que van a ser conocimientos puros, ¿no? Depende también si uno va a dedicarse más a la parte informática, a la parte matemática o a la parte de negocio y luego combinarlo pues con a lo mejor puede ser un máster o pueden ser cursos, ¿no? Especializados, ¿no? Hay infinidad de cursos, tanto gratuitos como de pago, esos cursos de Big Data en cualquier buscador de internet y os aparecen bastante, ¿no? En YouTube los hay además gratuitos, ya sabéis que también para aprender programación hay un montón de cantidad disponible en internet, hay páginas web buenísimas, pedidme por aquí si queréis que hagamos un vídeo de cómo empezar en programación informática o recursos para empezar en programación. Python, ya os lo he dicho, ¿no? Que es sería, yo creo que la mejor opción. Si no sabes muy bien qué hacer, pues aprender a programar en Python, porque sabes que se va a necesitar seguro. Y luego está la opción de los bootcamps, ¿no? Lo que son cursos intensivos que pueden ser presenciales, pueden ser online, pero también es una opción muy interesante, ¿no? Curso intensivo, te piden ejercicios, te explican un poco qué tienes que hacer y te especializas en Big Data. Así que esas son las opciones para trabajar como analistas de datos, como expertos en Big Data, científicos, ingenieros de data, especialistas en inteligencia de negocios. Esos son, por así decirlo, los puestos profesionales dentro de la estructura del Big Data. Así que espero que hayáis aprendido con este vídeo, ¿no? Que entre todos vayamos aprendiendo qué son estas nuevas tecnologías. Además, están muy basadas en las matemáticas, en la física, la química, la gente que viene
de las carreras universitarias que aquí solemos tratar, pues está muy orientada a esos perfiles que tienen demanda en empresas, tienen salidas laborales también, no solo para empresas, sino para organismos públicos se van a demandar también muchísimo en los próximos años. Por supuesto, el sector telecomunicaciones, empresas grandes van a tener mucha necesidad de expertos en Big Data, ya no solo en los próximos años, sino que ya la tienen, pero bueno, incluso las empresas más pequeñas necesitan algún analista de datos, aunque no tenga tanto conocimiento, aunque digamos que requiera a lo mejor más análisis de datos generalista, cosas de ese estilo, que bueno, yo creo que le podéis sacar provecho. Espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos del canal. Suscribíos para seguir aprendiendo sobre nuevas disciplinas científico-tecnológicas. Y seguidme también en TikTok, en @prueba con Javier, que comento muchas cosas que suceden en el día a día. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, chao. Chao. Como decía Lord Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin.